por acompañarnos. Mi nombre es Araí Jiménez en este devocional de Escuela de Formación Cristiana. Vamos a iniciar con el lema que todos conocemos de la Escuela de Formación: es creciendo en amor, sabiduría, conocimiento y temor a Dios. Dios les bendiga. Vamos a iniciar con una oración para que Dios sea el primero en todo en este devocional. La honra sea para nuestro Dios. Alabamos tu nombre, oh Señor, porque nos permites llevar este devocional a cada hogar, porque nos permites llevar este devocional a cada una de las personas que desean conocer más de ti. Gracias por la bendición de permitirnos escuchar tu palabra, leer tu palabra, cantar salmos a ti y también escuchar a nuestros maestros de Escuela de Formación. En tus manos nos depositamos y ofrecemos todo lo que vamos a realizar en este día, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Continuamos con la lectura bíblica de este día y lo encontramos en Hebreos. Si usted tiene su Biblia o puede también leerlo aquí en la pantalla, puede hacerla para darle seguimiento a esta lectura. Lo encontramos en Hebreos 11, del 1 al 7, y este está en voz de uno de los alumnos del grupo de intermedios. Muy buenos días, hermanos. Leamos en Hebreos 11, del 1 al 7. La fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de lo que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y un muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo que traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que le es galardonador de lo que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. A continuación tenemos la clase con la maestra Perla Ruiz. La clase ¿Qué es la fe verdadera? Tenemos la lección número 7 de la pregunta 21. En general el tema es ¿qué es la verdadera fe? La verdadera fe no es solo un seguro conocimiento por el cual considero cierto todo lo que el Señor nos ha revelado en su palabra, sino también una verdadera confianza que el Espíritu Santo infunde en mi corazón por el Evangelio, dando la seguridad de que no solo a otros, sino también a mí mismo Dios otorga la remisión de pecados, la justicia y la vida eterna. Y eso es de pura gracia y solamente por los méritos de Jesucristo. Como hay tanta gente que se describe ser cristiano y no es familiar el creer en Dios, aunque mucha gente dice creer en Dios, la mayoría no entiende ¿qué significa tener una verdadera fe en Dios? Quizás muchos de estos creyentes no están de acuerdo y opinan, ¿y realmente piensas que somos menos? Hemos creído en Dios durante muchos años y es posible que realmente no entendamos lo que la verdadera fe en Dios significa. Algunos dicen, creer en Dios es admitir que hay un Dios y creo en Dios, creo en los cielos y en la tierra y todas las cosas y que Dios existe realmente. ¿No es esto creer en Dios? Algunos dicen así. Leo la Biblia a menudo, oro, asisto a las reuniones y predico el Evangelio. ¿Eso no cuenta como verdadera fe en Dios? Algunos otros dicen,
puedo recitar los más famosos capítulos y versículos de la Biblia, así que ¿quién se atreve a decir que no soy un verdadero creyente de Dios? Otros dicen, hago sacrificios para el Señor, he estado trabajando, predicando y compartiendo el Evangelio por muchos años y siempre intento ayudar y mantener a los hermanos y hermanas. ¿Realmente no creo en Dios? La gente utiliza muchos de estos argumentos para probar que realmente son creyentes en Dios. Sin embargo, ¿no nos hemos detenido a pensar si estos argumentos son realmente ciertos? Vamos a ver lo que realmente el Señor Jesús nos enseña acerca de estos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declaré, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Mateo 7, 22, 23. De estos versículos de las Escrituras podemos concluir que en estos que predicaban el Evangelio, que echaban fuera demonios y que realizaban muchos milagros en el nombre de Jesús, también tenían reuniones, predicaban sermones y predicaban el Evangelio, gastando y sufriendo mucho. Sin embargo, el Señor Jesús les dijo que Él no los conocía y les llamó hacedores de maldad. Según nuestra concepción del tema, creeríamos que eran verdaderos creyentes en Dios y que serían alabados por el Señor. Pero, de hecho, el Señor no solo no les alabó su fe, sino que les condena y les elimina. Así que podemos seguir pensando que aquellos que creen en Dios, que conocen la Biblia bien, que trabajan y se sacrifican para el Señor, tienen una fe verdadera en el Señor. Realmente la verdadera fe en Dios no es tan simple como pensamos y hay mucha verdad en que esto que debemos investigar. Así que, ¿qué significa realmente tener verdadera fe en Dios? Vamos a meditar acerca de esto. ¿Cómo debemos practicar nuestra fe para que realmente seamos verdaderos creyentes en Dios? Al mencionar este tema, primero leemos este pasaje. Aunque muchas personas creen en Dios, pocas entienden qué significa la fe en Él y qué deben hacer para ser conforme a su corazón. Esto se debe a que, aunque están familiarizados con la palabra de Dios y expresiones como la obra de Dios no le conoce y mucho menos sus obras, no es de extrañar, por tanto, que todos los que no conocen a Dios posean una creencia confusa. No se toman en serio la creencia en Él, porque es demasiado extraño para ellos. De esta forma, no están a la altura de las exigencias de Dios. Es decir, si las personas no conocen a Dios ni su obra y no son aptas para que Él las use y menos aún pueden satisfacer su deseo, la creencia en Dios significa creer que hay un Dios. Este es el concepto más simple de la fe en Él. Aún más, creer que hay un Dios no es lo mismo que creer verdaderamente en Él. Más bien, es una especie de fe simple con fuertes matices religiosos. La fe verdadera en Dios significa que la gente experimenta sus palabras, sus obras en la base a la creencia del que tiene soberanía sobre todas las cosas. Vemos que simplemente reconocer que hay un Dios o creer absolutamente que Dios existe no es una verdadera creencia en Dios, sino una convicción religiosa. Si creemos en Dios, pero realmente no conocemos el verdadero significado de la fe en Dios o en las obras de Dios y no conocemos a Dios tampoco, entonces nuestra creencia es simplemente una fe confusa que no puede ser alabada por Dios. Realmente, la verdadera fe en Dios significa experimentar las palabras y las obras de Dios basada en la creencia de que Dios sostiene todas las cosas soberanamente y entonces podemos llegar a conocer a Dios. Así que, si solo conocemos que existe un Dios sin haber experimentado la obra de Dios o el conocimiento de Dios, seguiremos resistiendo a Dios o defraudándole, y si nuestra fe es así, es una fe sin sentido. El siguiente pasaje nos dice claramente cuál es el verdadero significado de la fe en Dios. La fe verdadera en Dios significa que la gente experimenta en sus palabras y su obra en base a la creencia de que Él tiene soberanía sobre todas las cosas. Por tanto, se logrará desechar el carácter corrupto y se satisfará el deseo de Dios y se llegará
a conocerlo. Solo emprendiendo ese paso se puede decir que se cree en Dios. De estas palabras podemos sacar en conclusión de tener fe en Dios es realmente tener fe en las palabras de Dios, practicar la palabra de Dios y experimentar su obra. Solo de esta manera podemos conocer la verdad, llegar a tener un verdadero conocimiento de Dios y ser contados como verdadero creyente en Dios. Por ejemplo, cuando Job se enfrentó a las pruebas, las aceptó como de parte de Dios, aunque fueran buenas o malas, procedían del permiso de Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Después de haberse mantenido firme en su testimonio, es que recibió la doble bendición del Señor. Y Jehová Dios habló con él. Del ejemplo de Job podemos decir que Job era un hombre que realmente creía en Dios, ya que cuando se encontró en problemas, no los miró desde la perspectiva humana, ni culpó ni malentendió a Dios, ni siquiera confió en su temperamento o en su propia opinión para que se le devolviera sus propiedades. Más bien, él aceptó esto de parte de Dios, obedeció a la soberanía y a la disposición de Dios y finalmente se mantuvo fiel en su testimonio. Este es el único camino por medio del cual podemos ser verdaderos creyentes en Dios. Si no caminamos por el verdadero sendero de creer en Dios, sino que vivimos en la filosofía de la vida de Satanás, tratamos a las personas, los asuntos, las cosas de acuerdo con nuestras nociones e imaginaciones y no buscamos la voluntad de Dios ni perseguimos el conocimiento de Dios y la transformación de la disposición, entonces no importa cuántos años lo hayamos creído, será para nada. Como cuando el Señor Jesús vino a realizar su obra, muchos volvieron al Señor Jesús por sus palabras y por las señales y maravillas que Él manifestaba, mientras que los escribas y fariseos no conocían las palabras de verdad ni el trabajo del Espíritu Santo, sino que veían las cosas desde la perspectiva humana en lo referente al Señor Jesús como hijo de un carpintero, en cuanto que decía que echaba fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. No solo esto, sino que también negaban que los milagros que el Señor Jesús hacía, como dar vista a los ciegos y levantar a los muertos, procediéndose de Dios, aún más por miedo a perder sus trabajos y sus posiciones y también a perder seguidores del Señor, llegaron a dar condenación al Señor Jesús. En vista de todo esto, no importa cómo se dedicaban o corrieran de aquí para allá o predicasen el Evangelio del Señor, el Señor nunca les alabaría, sino que les llamaría hacedores de maldad. Así que debemos de entender qué es la verdadera fe en Dios antes de que podamos realmente creer en Dios. Si creemos en Dios descuidadamente y aferrándonos a las viejas perspectivas, pegados a las viejas costumbres y observando reglas religiosas, aunque incluso externamente tengamos reuniones y oremos, leamos su palabra y propaguemos el Evangelio, internamente nunca conoceremos qué es verdaderamente la fe en Dios o en el resultado que debemos alcanzar en creer en Dios. Más aún, nos convertiremos en personas arrogantes, vanidosas, con tantas palabras y teorías y apariencias de sacrificio, si no perseguimos el verdadero creer en Dios. Y si vemos las cosas y no nos comportamos de acuerdo con la verdad, seguiremos los pasos de los fariseos. Así que si queremos conseguir buenos resultados y alcanzar el creer en Dios, debemos comenzar a caminar en el verdadero camino del creer en Dios. Señor Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, te damos las gracias, Señor, por habernos permitido haber estado en este orden de culto, Señor. Suplicamos que seas con cada uno de los que estuvieron participando, Padre bendito, y también suplicamos, Señor, que seas con los maestros de Escuela de Formación Cristiana, les deje el entendimiento, la sabiduría de lo alto. De esta forma, Señor, puedan enseñar tu palabra para cada alumno, Padre. Quédate en la vida de los alumnos de cada departamento, bendito Dios, y que todo lo que hayan aprendido durante este tiempo sea de bendición para sus vidas. Sé pues con cada uno de nosotros, Señor, y quédate en la vida de cada uno de nosotros, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga mucho y que sea nuestro Dios siempre en sus vidas de cada uno de ustedes y que nuestra fe se afirme cada día haciendo siempre lo que Dios quiere en nuestras vidas. Amén. Dios le bendiga, hermana Perla, y así como hemos escuchado acerca de la fe, vamos a entonar para despedirnos un himno muy especial.
el himno 323, oh cuán dulce es fiar en Cristo. Vamos a entonarlo con gran gozo, nos despedimos, gracias por acompañarnos y como sabe, cada domingo a las 9 de la mañana este devocional está preparado para todos ustedes, así que si pueden compartirlo para que llegue el mensaje a otros, Dios les bendiga y nos estaremos viendo hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana. Que el Señor sea con ustedes. Amén.